Aquí llega el sonido de la voz solidaria, donde todas las voces cuentan sus propias historias desde el arte, la cultura y la sociedad a través de la voz de mi barrio 7.com. Aviala nuestro sur, América nuestro sur, tierra fértil como todo para soñar. Bueno, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos y todas a nuestro programa La Voz de la Red Solidaria, programa radial comunitario que se transmite por La Voz de mi barrio 7. Los saluda Jairo Bando, Armando Navarro, integrantes de la Red Social Solidaria de Trabajadores y Trabajadoras por cuenta propia. Le damos un fraterno, un caluroso saludo a nuestra invitada Gladys González Arévalo, conferencista, escritora, diseñadora, ilustradora de muchas publicaciones. Gladys, es un gusto tenerte, nos complace muchísimo porque pues Gladys ha escrito muchos libros. Entonces le damos la bienvenida a Gladys, bienvenido Jairo a nuestro programa de hoy, pues que nos vamos a enriquecer muchísimo pues con todo el aroma poética, porque María se lee, se pinta, se canta y se baila. Bienvenido Jairo y Gladys. Muchas gracias. Armando, muy buenas tardes, muchas gracias y felices de estar aquí en La Voz de mi barrio 7.com a través de la Red Solidaria. Sí, Jairo, me gustaría, y Gladys y oyentes, presentar a nuestra invitada, pues porque tiene toda una historia, un trabajo investigativo, académico, de experiencias y saberes muy importantes que hoy nos va a enriquecer muchísimo y nos seguirá enriqueciendo porque ya sus libros son historia, dejan huella y memoria para nuestro país y para América Latina. Pues es diseñadora gráfica, ha escrito también publicidad, es ilustradora, ha hecho técnicas de pintura, historias del arte, apreciación de la pintura. Bueno, ha estudiado y ha investigado sobre la arquitectura colonial en Colombia. Pues además tiene pues unos estudios, algunos aspectos sobre culturas indígenas de Colombia, el pensamiento de los mitos precolombinos. Bueno, me parece que pues hoy nos vamos a enriquecer muchísimo con Gladys. Pues ha escrito además el libro que tenemos hoy, que es La música en María, de Jorge Isaac. Es un colombiano de Santiago de Cali. Y que Gladys, tuvimos el orgullo de lanzarlo, me parece que el 20 de octubre del 2017 en Cali, ¿no? Sí, señor, sí. Exacto. Esta es una publicación de la Gobernación del Valle que se hizo precisamente con motivo de los 150 años de la novela. Entonces la imprenta departamental del Valle quiso hacer ese libro conmemorativo por ese evento. Exacto. Entonces, imagínate, 150 años. Y el libro sigue pues muy vital, muy al orden del día, porque es una de las obras icónicas de nuestros escritores. Pero además Gladys también ha escrito sobre la música en Gabriel García Márquez, también sobre Macondo tiene aroma de café. Bueno, todo lo de la parte libro, autora del libro ilustrado Pedro Morales Pino, me parece que es importantísimo. Tenemos programas y audiencia para hablar con Gladys muchísimo sobre el maestro del claroscuro, sobre todas sus facetas, la música, lo pictórica, lo poético. Exacto. Y la autora del libro Zapato Olivella y García Márquez, dos caribeños de las letras y la cultura popular. O sea que tenemos acá temas, pero centrémonos hoy en el libro que hizo Gladys, La música en María, de Jorge Isaac, que es el poeta y escritor vallecaucano. Entonces, yo me quedaría con esa bonita descripción que María se lee, se pinta, se canta y se baila. Y me parece muy importante, Gladys, que nos hagas un contexto de la importancia de este libro y cómo te inmiscuiste ahí, te metiste en esas entrañas del libro de María, que pues aparentemente pues, las personas lo conocen porque es, digamos, pues muy romántico, ¿no? Digamos que tiene toda una faceta poética,
pero también tiene un ejercicio importantísimo histórico de una época de nuestro país que fue muy valioso, muy importante y muy histórico. Entonces, bienvenida Gladys, y nos puedes ir comentando un poco de esas entrañas y qué te llevó a hablar de ese libro de María y de la música. Sí, señor, claro que sí. Bueno, pues el tema, digamos, de la música en sí, pues yo diría que lo he tenido desde mi infancia por muchas razones. Ya más tarde, saltando los años, porque tuve la oportunidad de trabajar tanto aquí en Bogotá como en Ginebra Valle, siempre con el tema de la música. Acá en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo trabajé con todo el tema pues, de la música andina colombiana en especial, entre todas las actividades que se hicieron en ese momento, estoy hablando del año 80 y algo, pues se hizo precisamente el encuentro del bambuco. Entonces, pues todo el manejo del tema, la música andina en especial, que la he trajinado tanto, pues me llevó a que, y combinando siempre con la literatura, pues me entró la inquietud de saber qué pasa en la literatura respecto a la música, ¿no? Entonces inicié con el grande que fue desentrañar de toda la obra, absolutamente toda la obra de Gabriel García Márquez en el aspecto musical. Un paréntesis de eso, partiendo de que el autor, no como en este caso de Jorge Isaac, sino en el caso de García Márquez, pues él fue un gran melómano. Entonces, de hecho, consciente o inconscientemente, él en cada una de sus obras, si ya vamos a repasarlas muy puntualmente con esa mirada, pues vamos a encontrar un universo gigantesco que pues, se conoce o se cree que solamente García Márquez es vallenato. No, él es fue una enciclopedia total de toda la música universal. Entonces, ya cuando hice yo ese trabajo, que me salieron 2 volúmenes, pues me quedé tan sorprendida de ver que la literatura, pues la lee uno obviamente por el argumento de la novela, por lo que sea, pero si ya la va a entrar en el aspecto específicamente de la música, que yo digo que es subirle el volumen para empezar a escuchar notas musicales inmensas y muy importantes. Entonces ya después de que hice ese trabajo, pues dije, no, pues la novela María tiene que ser obligada, y también por otras razones. Desde muy niña la novela María, pues yo la conocí casi que pues siendo adolescente en la biblioteca de mi papá, y tengo la edición de esa época muy valiosa. Entonces, cuando yo leí esa novela, pues obviamente quedé como le pasó a los japoneses y a los que la leían en ese momento quizás. El deseo y más bien la necesidad de ir a conocer el escenario como lo pinta directamente Jorge Isaacs, no solamente el paisaje en sí, que es lo magistral también en él, sino puntualmente la Casa del Paraíso, que pues realmente no es que la novela sucede exactamente en la Casa del Paraíso o la Casa de la Sierra, como la nombra él, sino, o Efraín, sino que él plasmó en la novela María como una suma de elementos de la casa de la Rita, de la casa del Paraíso, de otras 2 haciendas que tenía el papá, y de todas hizo como una sola. Entonces se cree que es el paraíso tal cual como está ahora, pero él lo que hizo fue que recogió como rincones y momentos, o sí, sitios, lugares para él más entrañables, y los hizo en una sola, que es la Casa de la Sierra. Entonces, pues en ese momento yo tenía el deseo de ir a conocer el paraíso y a conocer el valle, lógico. Sin pensarlo, al cabo del tiempo se me dio la oportunidad inmensa y especialísima de ir a trabajar en el Centro de Documentación Musical como fundadora, con el que fue mi maestro de folclore, Octavio Marulanda Morales, y fuimos a trabajar al valle precisamente. Entonces, sin pensarlo, duré 6 años trabajando allá, y obviamente que ya metida en la atmósfera, en el ambiente del Valle del Cauca, con todo lo que tenía en la cabeza de la novela,
Entonces ya pues tenía yo como un cúmulo de cosas en la cabeza que tenía como la deuda de hacer algo con ese tema. Por eso me le metí a la investigación ya en la novela de qué músicas hay en la novela. Entonces el resultado es este libro. Gladys, a mí me llama mucho la atención sobre, y pues que nos comentes un poco sobre esa travesía que empieza Jorge Isaac, ¿no? Sobre el río Dagua y los cantos de los Boga, las tertulias en la casa de la sierra. Correcto. Ahí, ¿cómo empiezas a escudriñar y a detectar los temas musicales que ellos estaban haciendo ahí? Cuando Carlos va y le pide la mano a María, y él lleva la guitarra y hacen esas tertulias. Y bueno, chévere que nos cuentes ahí, Gladys, cómo es esas tertulias y esa travesía del río Dagua. Perfecto, se te está oyendo muy bajito, casi no se escucha bien el volumen. Pero me alcanzaste a escuchar ahí la pregunta, sí. Sí, un poquito lejitos, pero sí la alcancé a escuchar, perfecto. Sí, pues precisamente yo creo que cualquier lector que empieza con el tema, aunque no sea muy consciente de que va a buscar la música en el relato, pues sí empieza a encontrarse desde el comienzo con el tema, puntualmente, por ejemplo, en este caso de la guitarra, que es al comienzo de la novela, que dice que en una de las tertulias que iba Carlos, el amigo de Efraín, iba a la casa. Entonces la mamá le pregunta que si no sabe cantar algo, que cante algo, que por favor cante algo. Entonces en ese momento canta es un tema que estaba de moda como muy patriota, que el ronco sonar de la guitarra, de la trompeta, tal. Quizás por lo que estaban los acontecimientos políticos en ese momento. Entonces coge la guitarra y se pone a interpretar una contradanza, las de la Nueva Granada, dice él, que es la que estaban de moda aquí en Bogotá, porque Carlos y Efraín, que fueron amigos, porque Carlos era vecino de la finca de una de las fincas del papá de Efraín. Entonces ambos vinieron a estudiar aquí a Bogotá, entonces se conocieron acá y también le hace mención de que por qué no enseña a su hermana y a su prima, a María y a Emma, a bailar, que siendo que aquí en Bogotá nombra a una amiga de ellos que les había enseñado a bailar. Entonces empieza el tema ahí de la música a través del baile, a través de la guitarra. Entonces sigue, de ahí en adelante sigue muchos momentos, muchos contextos en que está la música. Pues yo invitaría, si quieres, Jairo, no sé si tienes alguna pregunta, Jairo. No, me parece que escuchemos el tema musical, Armando, y luego le formulo una pregunta a nuestra invitada. Escuchemos entonces La Libertadora, digamos que pues, de 1819. Escuchemos unos fragmentos de este tema.
Estás en sintonía de La Voz de la Red Solidaria, un espacio de encuentro donde tu voz también cuenta. Escuchamos La Libertadora, arreglos de Blas Emilio Atertúa. Pues lógicamente en esa época no se tocaban con todos los instrumentos, con violines, flauta traversa, contrabajo. Bueno, pero es una maravilla. Ahí. Bueno, maestra Gladys, yo tengo una pregunta. En todo este universo musical que envuelve la obra de María, pues tenemos claro que la familia Isaac, digamos que estamos refiriéndonos a una familia patricia, ¿no? De la época. Sí, había una influencia grande de la música europea, de hecho, de la música francesa y todo este tema, la misma literatura francesa influía bastante en estas épocas. ¿Hay en algún momento de la obra un encuentro entre las músicas vernáculas oriundas del Valle con esa música europea? ¿Hay un encuentro o siempre se mantiene una visión mucho más occidentalizada de la música? Sí, en general, digamos, pues la época sí se acostumbraba por eso precisamente ese tema que acaba de pasar de la contradanza, porque era pues venida de Europa, ¿no? Ya luego el mestizaje con la contradanza del Chocó, en fin, pero en ese momento sí, claro, mucha influencia de la música española en especial, ¿no? Entonces, de tanto que en la Casa del Paraíso hay 4 partituras, en inglés están los títulos, inclusive están con unas ilustraciones muy bellas, que se supone que las trajo el papá de Efraín, o de Isaac, digamos, de Europa. Entonces, pues eso precisamente es también lo que tenía influencia en la casa, ¿no? Porque pues lo que llegaba de fuera era lo que se acostumbraba, pero a la vez también el caso, digamos, de la música ya muy local, muy regional, y los mismos instrumentos, ¿no? Que era lo lógico, que la tambora, que el carángano, que el chucho, el alfandó, que la pandereta, que pues, también de origen español. Todo eso se incluía en las presentaciones, digamos así, más que todo rurales, en los campesinos, ¿no? En las haciendas, ahí por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, que en toda la novela no hay en ningún momento en que Isaac aluda muy puntualmente, por ejemplo, a fiestas o bailes que se hicieran en la casa de Efraín. Se dice que el papá de Efraín era un poco como retraído, digamos así, que se dedicaba era solamente pues a su hogar, al trabajo, a mantener las haciendas, y que no tenía como sí se usaba en otras partes, por ejemplo en Buga, que de hecho fue o sigue siendo una ciudad muy musical, que sí se acostumbraba a hacer bailes, por ejemplo en la Navidad. En la Casa de la Sierra, quizás por esa razón, porque el padre no era como de ese temperamento, ¿no? Entonces se dice que, y en la novela nunca Isaac alude a que María hubiera bailado, o Emma, o las hermanas, o la familia hubieran hecho bailes en la casa, ni siquiera en una Navidad. Entonces también por eso, quizás yo pienso que el mismo Isaac y el mismo quiso, digamos, como desentrañar o mostrar más bien en la novela lo que en la vida real no pasaba, ¿no? Y se fue más por la cultura negra. ¿Por qué? Porque él era uno de los que, digamos, defendía la abolición de los esclavos, ¿no? Era muy en ese sentido. Entonces, por eso a él le gustó mucho, y en la novela hace un despliegue total de lo que es la música negra. Entonces, pues la música en sí en la novela, o sea, en la Casa de la Sierra, no era muy común.
me llama la atención porque tiene una cercanía muy fuerte a la música afro. Sí, señor. Entiende que es hijo de un judío jamaiquino y de una madre del Chocó. Eso también Sí, genera señor. unos nexos muy fuertes, matrísticos. Bueno, todo hay una relación muy importante ahí por esa razón, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, me parece otra cosa muy importante, Gladys, pues, que le llama a uno la atención, es que hay una cantidad de instrumentos que, por ejemplo, en el caso mío, yo no los había escuchado. Entonces, no, pues te diste la tarea de nombrar y de escudriñar ahí el carángano, de origen indígena. Entonces, el carángano es como, así que nos describas un poquito cómo es físicamente el carángano. Exacto, sí, señor. Pues era un instrumento que más bien lo utilizaban pues los campesinos, ¿no? Eso es como una guadua y en las esquinas, una guadua con unas cuerdas, o sea, le sacan como un pedazo a la guadua y queda hueco y ahí le colocan unas cuerdas y eso es lo que lo hace sonar. Entonces eso era como uno de los instrumentos como importantes en ese momento, ¿no? Y lo acompañaban con un tamboril o con la carrasca o con el chucho o el pandó, que lo acompañaban más que todo precisamente para interpretar el bambuco, que era como el ritmo más que se usaba en ese momento, ¿no? Y bueno, y estaba ahí la marimba de Chonta, ¿no? Exactamente, la marimba de Chonta, que los claro, comunos, la denuncia precisamente Isaac la nombra, que yendo en la travesía por el Dagua, entonces él escuchó un sonido, pero él no conocía ese sonido, no sabía de qué era. Entonces hizo que pararan ahí, subió a la choza donde salía ese sonido, y ahí fue con donde él conoció la marimba de Chonta. Ajá. Y por eso pues también la incluye en la novela, ¿no? Que esa sí es africana, o sea, la interpretaban eran los negros en ese momento. Yo invitaría a que escuchemos un instrumental bambuco viejo, precisamente para hacer alusión a la marimba de Chonta. Bueno, ese es un instrumental que escuchábamos ahí, Gladys. Sí, señor. Con unos, está la marimba, está el bombo, bueno, los instrumentos típicos pues, de la región del Chocó. Ahí me parece que, ¿cómo detectaste dentro del libro de la María la presencia de esos instrumentos y de esa música? ¿En qué parte del libro? Bueno, en general, digamos, lo que sería puntualmente la marimba de Chonta, como les cuento, es en el momento en que iba en la travesía por el
el río Dagua. Los otros instrumentos, pues como los negros en especial, bueno, los campesinos blancos acostumbraban también a hacer sus bailes, entonces los instrumentos que tenían a la mano y que fueron los que fabricaron, en especial los negros llegados al Valle del Cauca, con los elementos que encontraron en esa zona, digamos, entre ellas precisamente la guadua o bambusa. Entonces, trajeron como digamos fuera de sus costumbres y sus bailes que les eran prohibidos, entre otras cosas, pero ellos trajeron cómo fabricar, traían pues en su memoria, su conocimiento de cómo fabricar los instrumentos. Entonces, con los elementos que encontraron acá, los fabricaron y con esos era que ellos hacían todos sus bailes. O sea, para ellos no podía existir la vida, digamos, de ellos en sus ratos de que no estaban en el trabajo, de hacer sus bailes. Para ellos era obligado. Entonces, por eso ellos utilizaban esos instrumentos y quedaron ahí, ¿no? Todavía están, lógicamente. Sí, claro. Y pues imagino que pues en las fiestas de Cali, allá en la Petronio, creo que pues ahí estaba él también, ¿no? Yo creo que él se hubiera visto todo ese derroche de música del Pacífico, estaría fascinado, ¿no? Estaría encantado, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Sí. Bueno, y hablemos un poquito, Jairo, no sé si vas a preguntar algo, pero hablemos un poquito del siglo XIX, en esa época donde estaban unas grandes convulsiones sociales, donde se revolucionó el panorama internacional en lo político, con la independencia de las naciones latinoamericanas, en lo social, todo eso de la abolición de la esclavitud y la servidumbre, pues en diversos países. ¿Cómo influyó, digamos, todo ese panorama y esa convulsión social revolucionaria, de todos esos cambios que se dieron incluso en la Constitución, ¿no? Para que Isaac estuviera involucrando esa música y en el libro, para no, sí, digamos, cómo se dejó permear de esa época por Isaac para escribir a María. Es decir, el siglo XIX es un siglo donde el país se está acomodando, ¿no? Y de hecho, pues las clases patricias en cada región pues van a tomar partido por una u otra opción política y económica, ¿no? Recordemos que se da la guerra entre los artesanos y los partidarios del libre comercio, la famosa guerra donde José María Melo es muy importante, que de hecho el padre de Jorge Isaac fue contradictor de los ideales de José María Melo, ¿no? Que era la persona que estaba de parte de los artesanos y que quería incentivar una economía criolla y interina, mientras habían unos intereses de los comerciantes de importar materias primas y obedecían a estas familias, ¿no? de clase acomodada y que tenían vínculos en el extranjero y tenían negocios a nivel internacional y que tenían las opciones de viajar a Europa y conocer de primera mano los avances industriales de este continente, y obviamente que todo ese tipo de idearios los querían establecer en el país. Esto pues nos llevó a todas estas guerras intestinas que tuvimos durante el siglo XIX y que de una u otra forma permearon esa cultura popular también, ¿no? Como lo decía la maestra Gladys, digamos, los negros tuvieron siempre que ocultar sus raíces, su cultura, siempre fue mal vista, porque era pues la cultura esclava que tuvieron que traer al sincretismo de su costumbre, su religión, su música, la tuvieron que enmascarar, la tuvieron que disfrazar para poderla seguir disfrutando, porque la música se convirtió finalmente en el único recurso espiritual que tenían en ese momento toda esta masa de personas esclavizadas que no tenían otros horizontes de vida sino trabajar muy duro y el aliciente de escuchar su música y de mantener sus ritos. Entonces, obviamente la novela
transcurre en todo este marco de convulsión política, social, y ahí es donde pues entra esa gran capacidad, yo diría, de la maestra Gladys de poder intuir y profundizar y en la investigación poder reelaborar esa banda sonora de una novela que obviamente bebió de muchos idearios y de muchos sentires estéticos, musicales y obviamente literarios. Es como digamos, una especie de aporte que puedo hacer frente a lo que se estaba viviendo por aquellos días. Sí, Gladys, entonces ¿tú cómo crees ahí que a pesar de estaban muy permeados por Europa y con la música, las contradanzas y todo, pero mira que también la capacidad del maestro Isaac fue pues recobrar la marimba de Chonta, pues, la carrasca, bueno, todos esos instrumentos indígenas originarios. Creo que ahí también es muy importante porque no se dejó, digamos, descontextualizar o sacar, digamos, del panorama de sus raíces. Sí, claro, claro. Precisamente porque la cercanía, que se podría pensar que no fuera así, por ser Isaac de una familia más bien como, digámoslo, de clase social alta. Pero él precisamente como que recogió toda ese bagaje, eso valioso que él encontraba cuando iba a las haciendas del papá. Entonces, no solamente, por ejemplo, lo que decimos de los instrumentos más hacia la cultura negra, sino los instrumentos indígenas. Él en la novela habla un pedazo en que él se despertó y mandó a un negrito a que fuera a avisarle a fulano que iba a ir ese día de visita. Entonces dice que en ese momento él sí salió corriendo, cantando y tocando algún instrumento indígena, como una quena, como una flauta de millo, una castruera, la nombra él, como la castruera. Entonces eso era netamente indígena. Entonces, claro, él pues vio todo eso, lo asimiló y lo incluyó en la obra por el valor que él de hecho le dio, ¿no? Y el gusto de él también. No, pero yo creo que eso es muy importante ahí sobre esa obra, porque es una obra pues que es muy romántica, pero además también nos deja todo un bagaje pues, pues de sus ancestros, de sus instrumentos, de la música y de esa época, pues que pues, en esa época también hubo ahí toda una lucha que se abolió la esclavitud, se hizo todo lo del parte, se declaró la libertad de prensa, se introdujo también la navegación a vapor. Bueno, se dieron algunos cambios muy importantes sociales en esas reformas que eran también y legitimaron nuevos sujetos. O sea, hay unos esclavos libertarios, unos indígenas forzados a mestizarse. Y Sí. digamos que eso también genera otros cambios, ¿no? Sí, claro. Muy fuerte en la misma interpretación musical, digamos. Sí, ya viene el mestizaje. Ese Tan mestizaje, fuerte, ¿no? exacto, ese mestizaje tan fuerte, hasta donde pues puedan permitir. Pues yo invitaría también a la audiencia y a Gladys que pronto cuando escuchemos la canción, de pronto cierres tu micrófono y escuchemos una canción que me llama mucho la atención cuando Carlos iba ya pues a cantarle a María, ¿no? María era prima de Isaac, ¿no? De Efraín, ¿no? Sí. Eso es que es importante hablar que es una obra literaria de autobiografía. Y no se puede salir de su de ese personaje, ¿no? Bueno, pues entonces yo los invitaría y las invitaría a que escucháramos una canción de esa época, cuando Carlos cogía la guitarra y empezaba a coquetearle a María, ¿no? Y con esa canción, pues que muy conocida, pues porque también, pues ahí estaba Emma, ¿no? Sí, claro. Que metió la mano ahí, digamos, su parte también creativa. Entonces, la canción de Hadas.
Hadas, pues que ahí está ahí cantada por Arellano, ¿no? Sí, Gerardo Arellano. Gerardo Arellano. Si me permiten, haría una acotación muy pequeña e interesante sobre este tema. Dice que en el capítulo 23 contiene uno de los más hermosos y más conocidos poemas de Isaac. Una vez que Carlos dio fin a su trova, suplicó a mi hermana y a María que cantasen también. Esta parecía no haber caído en cuenta de qué se trataba. Emma estaba pronta. Acercándose a María le dijo, ¿cantamos? Le contestó María, ¿pero qué puedo yo cantar? Le respondió. Me aproximé a María, dice Efraín, para decirle a media voz, ¿no hay nada que te guste cantar? ¿Nada? Y ella contestó, sí, las hadas. Dice, los versos de esta canción habían sido compuestos por mí, o sea, por Efraín, según la novela. Emma, que los había encontrado en mi escritorio, les adaptó la música de otros que estaban de moda. En una de aquellas noches de verano, María, Emma y yo estábamos en el corredor del valle y después de haber arrancado la última nota, la guitarra, algunos acordes melancólicos, concertaron ellas sus voces incultas, pero vírgenes como la naturaleza que cantaba. Sorprendido me parecieron bellas y sentidas mis malas estrofas. Terminada la última, María apoyó la frente en el hombro de Emma y cuando la levantó, entusiasmado, yo murmuré a su oído el último verso. Ah, ellos parecen conservar aún de María, no sé si un aroma, algo como la humedad de sus lágrimas. Y son estos, soñé vagar por bosques de palmeras.
esto como una acotación al tema. Qué belleza. Y María entonces también cantaba ahí, claro. Sí, claro, claro. Sí. Y además que es el romanticismo, ¿no? Es el romanticismo a flor de piel. Exacto. De esta época, ¿no? Y cómo la canción lo sumerge a uno en ese ambiente tan romántico, de ese respeto, de esa delicadeza frente a la mujer que se ama, ¿no? Cierto. Y en ese momento María lo acompañó, ella tocaba la guitarra. Y el último dato de ese tema, que es que las hadas, como la nombra Isaacs en la novela, presumiblemente sería el título de su poema, presumiblemente. No aparece en sus poesías completas, sin embargo, más tarde aparece como Canción de las Hadas, la composición musical para canto y piano del vallecaucano Jerónimo Velasco, quien le puso, él era 1885-1963, quien le puso música al poema de Isaacs, y la partitura de Las Hadas fue publicada con el título de Música Colombiana, y la portada, al estilo de la época, fue editada en París y aparece con el subtítulo Chazón de Pez. Un dato pues al margen. Claro. Me parece, es que digamos que me parece muy importante también resaltar que Isaac o el mismo Efraín, digamos que recupera parte de su tierra también, ¿no? Pero a partir fundamentalmente de las letras. Y lo que más me llama la atención de Efraín o de Isaac es que la construcción de nación no se lo da más a lo simbólico, no a los lugares. ¿Tú qué nos puedes decir ahí? O sea, la carga más es a lo simbólico, a lo que hay veces normalmente la gente está más en el tener que en los lugares, en el territorio, porque claro que el territorio también es simbología, pero él le dio mucho más importancia, ese escritor moderno, que fue mucho más consciente a la construcción de una nación, más importante a la simbología. Y creo que esa parte de lo que estábamos hablando, del romanticismo, de esa parte musical, de ese mundo poético, fue lo que lo hizo también trascender en este libro icónico, ¿no, Gladys? Sí, precisamente pues por estar influenciado del movimiento tan importante con Chateaubriand del romanticismo francés, que vino de España, de Francia, y precisamente en un episodio Efraín le lee a María la novela Atala. Entonces todo ese romanticismo que él traía y que quería mostrar, pues lo canalizó precisamente en la novela, ¿no? Por eso básicamente la novela se dice que es la novela romántica de América, porque la base que tuvo para narrar todo ese relato, toda esa historia, todo ese romance, ese idilio, fue el romanticismo, por el movimiento que estaba en el momento, ¿no? El momento del romanticismo venido de Francia. Sí, bueno, Jairo, ¿qué nos puedes decir ahí más entonces? Tú que también eres un melómano pernido, ¿qué nos puedes decir ahí? Porque es que uno queda muy enamorado pues de la novela, porque yo creo que a la mayoría de nosotros nos tocó leerla no por convicción, sino por obligación en el colegio. Cierto, sí. Nos tocó. Y nosotros y nosotras, no sé, por la parte mía, yo no sentí la musicalidad de esa época que Gladys pudo sentir. Yo no sé si tú como melómano pudiste sentir la música en esa época de cuando leíste. No, desafortunadamente no, desafortunadamente no. Realmente la novela La María se convirtió casi que como en una especie de parecida a la de Soto Aparicio, la de Mientras llueve, todo ese tipo de novela romántica y costumbrista, se convirtieron como en clichés de los colegios, ¿no? Las novelas de Tomás Carrasquilla, Jorge Isaac, El Ciervo sin Tierra también. Caballero Calderón.
Sí, que nos hacían leer, pero que desafortunadamente nuestros maestros de la época no tenían esa visión de podernos ubicar históricamente en el pasado, presente y futuro de la obra, ¿no? Entonces, como que uno quedaba ahí a medias y mucho menos la música la íbamos a analizar en aquellos días. Ya, obviamente, pues cuando uno ve un trabajo tan espléndido como el de la maestra Gladys, yo no lo conocía. El día que estuvimos, nos reunimos, fue que lo supe. Tengo enormes ganas de leerlo con toda la paciencia y cuidado del mundo. Gracias. Sí, claro, porque es algo maravilloso, es decir, que nos acerquemos a nuestro mundo literario y lo abordemos desde el campo estético y bellísimo de un arte como la música, todo, o sea, darle una banda sonora a un libro, ¿no? Que no es fácil porque requiere de mucho sentir, de mucha intuición, de investigación. Exacto, sí, señor. Entonces, Casi que lo percibe uno intuitivamente, ¿no? Al leer la obra. exactamente, entonces debe haber un espíritu muy conectado con tanto de un amor muy grande por la música como por la obra en sí, y tener también un contexto y un conocimiento general de la época, ¿no? Porque pues de todas maneras, pues nosotros hemos sido un continente que siempre hemos sido muy influenciado por culturas foráneas, y Sí, en el siglo XIX más, o sea, había mucha influencia, ¿no? claro. Y de hecho ese romanticismo de aquellos días en la música, que estábamos ya, o sea, el siglo XIX es un siglo a nivel musical muy rico Sí, porque claro. es lo que recibe lo clásico, elabora lo romántico y migra a los nacionalismos, ¿no? Sí, A, claro. a todo ese sentir de la liberación de diferentes países en Europa, que de una u otra forma también a nosotros nos tocó aquí, nos tocaban todas esas influencias, y en estas obras pues se percibe eso, ¿no? Se percibe que no es solamente esa influencia de lo romántico, sino también hay unos esquemas de la complejidad política, económica, de lo cultural, y tal vez por eso esta novela trascendió tanto a nivel latinoamericano, ¿no? Porque Sí. era la época de Víctor Hugo, de Flaubert en Sí. Francia, estos Ajá. escritores muy ampulosos y muy románticos, y casi que nosotros tenemos en Isaac y su obra pues una muestra, ¿no? A lo colombiano, muy enfocado allá en el Valle del Cauca, pero es nuestra novela, ¿no? Es nuestra novela Claro. para el mundo, de que estábamos también en esa sintonía romántica, y en esos estados de cambio y de liberación. Entonces, a mí me parece fabuloso, eso, y que leo el libro. Por eso me parece muy importante, digo que es muy poco, que es la música, se abrazan mutuamente con la literatura, ¿no? Y Sí, lo claro. hablamos nosotros, la literatura y la música es que permea todo, el andar, el hablar, Claro. y pues no podía ser la poesía, la literatura, creo que ahí son muy hermanadas, y creo que eso es lo que nos enriquece, y poder descubrir que la literatura, la poesía, está musicalizada, ¿no? Tiene música, no más en el escribirse, pero también en esos episodios, porque la mayoría de los colombianos, o la mayoría de los latinoamericanos o los hermanos de la Vía Llana recuerdan la novela como una novela romántica, lo que estamos hablando, ¿no? Que es Exactamente. triste y clásica novela colombiana donde pues, tienen trama, donde hay amor, donde hay dolor, donde los amantes se separan porque Efraín le tocó irse para Bogotá a estudiar, o el mismo Isaac, ¿no? Que dejó a María solita y después cuando regresó pues estaba muy enferma y pues murió. Entonces el dolor de Efraín y María, pero pocos realmente tienen también, digamos, son conscientes de ese ingenio y de la belleza que mostró los cambios cruciales además del país, Sí. ¿no? Que vivió en el siglo XIX. Muy poco se nota eso, digamos, la gente como que lo absorbe uno más la parte romántica, ¿no? Como que es lo más llamativo y lo que se sigue explotando, ¿no? Y las canciones, las historias las llevan a ese lado,
pero que de verdad que definitivamente invitar, Gladys, a los oyentes, a las oyentes, ¿cómo haríamos para que se enamoraran de ese libro? ¿Tú qué les dirías ahí para que invitemos a la gente para que lean a María, ya no de una forma tan rígida como nos obligaron en el colegio, sino que lo hagan de una forma mucho más voluntaria, más amorosa, más apasionada, donde van a sentir la música, los episodios, el romance, pero también la historia del siglo XIX? ¿Qué nos dirías ahí, Lai? Sí, claro. Antes quiero también invitar pues a los oyentes a que no solamente pues la novela María, sino también la novela El alférez real, que ahí también se va a encontrar un buen acopio de música, e inclusive pues hay algunos pasajes en que Eustaquio Palacios habla de que llegaron el grupo de los músicos con tales y tales y tales instrumentos. Entonces vemos que no solamente en María, sino en la novela de la época también igual se encuentra un universo pues de músicas, porque ahí habla de que en la hacienda Cañas Gordas había 200 esclavos, entonces en esa misma medida habría los ritmos, los instrumentos y los bailes de salón, que era lo que hacían también en las haciendas, que es a lo que se refiere Palacios, en que llegaron los músicos para acompañar el baile. Entonces, fíjese que en las novelas y en general en la literatura, si uno lo lee con la mirada de la música, se va a quedar sorprendido. Y otra cosa lo que dice que lo atrapa a uno la novela y tal, es porque yo personalmente, tanto en la obra, por ejemplo, en toda la obra de García Márquez, que este es otro capítulo gigantesco de hablar, siente uno, por eso lo atrapa, y dice que como que lo mece como en una hamaca, el ritmo. El ritmo de estos dos escritores es lo magistral de su obra. Uno coge la novela, cualquiera de las de García Márquez o la de Isaacs, entra en la novela. A mí personalmente me pasó, siendo adolescente, pues cogí ya la edición que cuento, que era de mi padre, una edición muy bella, y me puse a leerla y me pasé toda la noche hasta que la acabé de leer, porque lo atrapa a uno ese ritmo, que está implícito tanto en la prosa como en su forma, en su lenguaje, en su forma, por ejemplo, en el caso de Isaac, de describir tan magistralmente ese paisaje que lo va llevando, uno lo va llevando con los atardeceres, con el rumor del río, con todo lo va llevando, pero es así, lo atrapa, que es el mismo caso de la obra de García Márquez, que uno quizás no lo capta, ¿no? El por qué agarra, digamos, esos temas, algo más a fondo, más profundo que lo que es el argumento o el idilio o los temas de García Márquez en Cien años de soledad, o lo que sea, los personajes, pero es un ritmo, una cosa secreta que ellos le ponen, que sale de su alma por el amor con que la hacen y la escriben, por su conocimiento, por su amor a la música. Entonces son cosas que tiene uno que tenerlas en cuenta, por qué lee la novela y por qué le pasa eso, ¿no? Cuando lee, en este caso, estas obras. Escuchemos también un bambuco viejo del grupo Bahía, para que también podamos sintonizarnos con la música ahora muy actual, pues que es un grupo que ha hecho todo un trabajo experimental, muy juicioso sobre la música del Pacífico. Y como para sintonizar un poquito con lo que estaba hablando la maestra de lo que es ese ritmo de la novela, de la literatura, que de pronto qué sugerencia o consejo nos puede dar a los lectores para que logremos de pronto entrar en esa sintonía entre literatura y también sonido, ¿no? Es decir, se requiere algo especial, alguna mística especial, como dejar volar mucho la imaginación, o sea, cómo entrar uno como en ese espacio de sintonía total con lo que suena y lo que se dice, y lo que se escribe. Sí, pues bueno, yo diría que básicamente, específicamente, el colombiano de cualquier región del país, pues especial en el Caribe, lleva el ritmo implícito en su ser, en su corazón, en su mente. Y cuando se trata, por ejemplo, precisamente de la música caribe, ¿por qué es
que tantos artistas, tantos, es lo mismo la parte del Pacífico, porque ese ritmo es el que inconscientemente, sin darse uno cuenta, pues le está pidiendo que lea estas novelas porque tienen ese ritmo y tienen la música, o simplemente escudriñar y mirar en la literatura qué es lo que le agarra a uno tanto. Entonces es porque básicamente nosotros, los colombianos en especial, llevamos el ritmo en cualquier momento, desde que nace, en cualquier situación de la vida, está inconscientemente siguiendo ese ritmo, ese ritmo, ese ritmo, y obviamente más enfocado hacia la música, ¿no? Qué bueno, sí, realmente sí. Bueno, pues entonces yo invitaría a la audiencia pues que escuchemos un tema del Bambuco Viejo del grupo Bedia y disfrutemos también de esta bella melodía y también rítmica.
voz de la red solidaria necesita de ti para generar audiencia crítica y reflexiva. Bueno, ahí escuchamos entonces el Bambuco Viejo, Grupo Bahía Trío. Pues ahí se escucha el ritmo de nuestro Pacífico. Y estamos hablando con Gladys, una persona que ha venido investigando, ha venido, digamos, escudriñando, meterse en las entrañas del libro de María, y que pues ya cumplió 150 años, siglo y medio. Perdón, 56. 156, claro, porque fue en el 16. Salió con motivo de los 150, pero ya cumple 156. En el 2017, claro, sí, exactamente. Y uno diría que es pues el primer clásico escrito por un colombiano, ¿no? Que es importantísimo seguir hablando para nosotros, para los oyentes. Pues es muy importante tener en nuestra emisora La Voz de Mi Barrio 7, pues esta clase de joyas, de maravillas que tiene nuestro país, y que a veces nos enfrascamos en otras posturas literarias poco banales, frías, sin mayor contenido, y pues que definitivamente nosotros deberíamos es colocar los ojos precisamente en estos trabajos maravillosos. Gladys, qué importante seguir hablando también de quién te ayudó a ti cuáles fueron las fuentes, digamos, secundarias, o tuviste también fuentes primarias. Creo que también hay unos bisnietos de Isaac, ¿no? ¿O cómo fueron tus fuentes para poderte meter a esas profundidades musicales e instrumentales? Sí, señor. Antes quisiera también mencionar que precisamente en el libro incluí un grabado de Edward André, de la geografía pintoresca de Colombia, que se ve el baile, o sea, el título es El baile del bambuco en el Bordo Cauca. Es un grabado muy bello que ahí muestra los músicos, la forma del baile, los trajes, todo el ambiente, la atmósfera. Entonces ese está en el libro, aunque se puede conseguir el grabado, mirarlo más detalladamente en la geografía pintoresca de Colombia. Bueno, pues me decía que qué me llevó a mí como a indagar para ese libro. Y sobre todo, me parece, ¿cuáles fueron las fuentes tuyas? ¿Cuáles fueron las fuentes secundarias? Y si tuviste fuentes primarias, que es muy difícil, pero sé que hay unos nietos o bisnietos de Jorge Isaac, que has tenido muy buena relación con ellos. Perfecto, sí, claro que sí. Sí, pues el bisnieto de Jorge Isaac, que se llama Efraín María Isaac. ¿Qué tal los nombres? Efraín María. Entonces, pues sí, tengo yo una amistad muy bonita desde hace ya tiempo. Nos vemos muy frecuentemente. Él ha venido acá a mi casa, hacemos pues como tertulias literarias en torno al tema. Entonces, sí, claro. Aunque a pesar de que cuando yo estaba escribiendo el libro, creo que todavía no lo había conocido. Entonces, pero de todas maneras, pues sí me ha seguido enriqueciendo muchísimo, porque imagínese, bisnieto, y entre otras cosas, él tiene los archivos del bisabuelo y está en la intención y quiere hacerlo, pero no ha logrado como concretar por cosas, no sé, como de políticos o porque donar ese archivo al Cerrito. Imagínense lo valioso de eso. Entonces, sí, con él tenemos pues una constante comunicación, y con María, que también es la bisnieta, igual también pues nos hemos reunido en varias ocasiones en torno al tema de María, en torno a la novela, por ejemplo en la Feria del Libro, cuando se hizo el lanzamiento del libro mío, en fin. Entonces, obviamente que con ellos, el caso de María, que lo cito ahí, doy el crédito, me proporcionó muchos materiales que ella tenía en su archivo. Yo fui a su casa, que está acá cerca de la mía, y me permitió el archivo, y yo pues tomé de ahí algunas fotos inclusive que tiene ella, y las incluí en el libro. Entonces, y también quiero hacer mención en que en el libro incluí las fotos fijas
de la novela, perdón, de la película, de la primera película que se hizo sobre María, con Alfredo del Diestro y los que la hicieron en el momento. Entonces, Marta Lucía Roldán, que ella precisamente fue directora ejecutiva de Música y nos conocimos allá en Ginebra, ella es nieta de Hernando Sinisterra Gómez, que Hernando Sinisterra fue el que hizo el papel de Efraín en la novela María. Entonces ella me permitió las fotos fijas de esa película y incluí algunas de ellas en el libro. Entonces, sí, la cercanía con ellas, con ellos dos, con María y con Efraín, pues es muy importante, muy interesante. Y pues en muchas ocasiones yo les comento, les pregunto, como lo hice en una oportunidad, un paréntesis, con Jaime García Márquez en un viaje que hice a Aracataca con un diplomado. Entonces me tocó en todo el trayecto junto a él en el bus de Cartagena a Aracataca. Entonces yo aproveché y le pregunté de todo. Eso mismo hago con María y con Efraín. Y pues, que más que el mismo archivo ella me lo permitió, ¿no? Que lo anoto en el libro como una de las particularidades de este libro, que pues imagínense haber tenido la opción de... Y al final hablo también sobre lo que fue la zarzuela María de Gonzalo Vidal, que también tuve la oportunidad de que uno de los investigadores de Medellín me proporcionó todos los materiales en relación con la zarzuela. Y también hay compuesta una ópera en Barcelona, compusieron una ópera con el tema María, o sea que ha dado para tantas cosas. El mismo Mono Núñez con la Gavota María, que él se inspiró estando en la Hacienda del Paraíso, y cuando llegó a su casa cogió la bandola y de una vez le salió su composición, que es absolutamente hermosa, que se llama La Gavota María. Tuve yo oportunidad de escuchársela tocar a él directamente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama para buscarla? La Gavota María, La Gavota. de Benigno el Mono Núñez. Es una gavota, imagínense un ritmo de gavota, qué bello. Está interpretada por él en la había escuchado eso. Sí. No sabía. Aquí estamos aprendiendo hoy de lo lindo. Y al final del libro hago un capítulo que se llama María, inspiración de músicos y poetas. Entonces empiezo eso, con la Gavota María del Mono Núñez, pongo la partitura, luego las composiciones de Gonzalo Vidal, la zarzuela María, quienes fueron sus actores en esa zarzuela, el afiche del teatro, o sea, datos curiosos y especiales en torno al tema, ¿no? De la música en María. Eso está pues allá al final del libro. E incluyo también el tema de María en la poesía, quienes han compuesto por el tema a María. Algunos títulos de las poesías. Está una que se llama María, en el Valle del Cauca nació un gran amor, al pie de la montaña soñaban los dos, que esa es la letra de una canción también. Y tengo las canciones interpretadas por David Quintana y por el compositor otro, Mario Clavel. En fin, pues María ha dado para tanto que precisamente en el Valle, en Cali, Gloria Castro, la directora del ballet de Cali, montó la obra María en ballet. Ni hablar de lo que se ha hecho pues también en el cine, en la televisión, todo eso lo registro también acá en el libro, o sea, para completar toda la información acerca de todo lo que ha pasado con la novela, ¿no? Pues no todo, pero por lo menos hasta lo más reciente. ¿Cómo ve el legado de María en la actualidad? Obviamente su libro es muy importante como trabajo reciente, para traer la memoria de esa obra tan importante a través de la música, pero ¿cómo ve ese legado de María y cómo lo ve hacia futuro en Colombia, desde el Valle hacia afuera? ¿Los colombianos todavía estamos valorando este tipo de arte o al contrario se está dejando de estimular su estudio y su apreciación en los medios estudiantiles? ¿Cómo ve usted el presente y el futuro del legado de la obra de Jorge Isaac? Exacto. Empecemos por el presente y el futuro que quisiéramos todos que pasara con esta gran obra.
Pues yo diría que a nivel, por ejemplo, de la adolescencia, de los estudiantes de colegios, pues de todas maneras, supongo que a este momento, dentro de su materia de la literatura, les, no digo les impongan, pero sí les pidan que lean la novela porque es infalible de leerla, no se puede pasar estudiando la literatura colombiana sin pasar por la novela y leerla, y estudiarla y analizarla y penetrar en sus diferentes formas que tiene no solamente la música, ¿no? Pero precisamente este libro, uno de los objetivos fue ese, traer al presente y ojalá que siga para el futuro la importancia gigantesca que tiene el escritor Jorge Isaacs como el grande de la literatura colombiana, como lo hacemos, lo seguiremos haciendo en el caso García Márquez. Pero ya digamos, la obra en sí es uno de los objetivos con que saqué yo este libro para volver, así sea pues los adultos o las universidades, los colegios, el público en general, a volver pues a retomar esas historias, porque el libro, su contexto es eminentemente histórico, cultural, social, y coger la novela de otra forma, como se leyó en la adolescencia, ¿no? Como fue el caso mío, que yo la cogí de otra forma, totalmente diferente. Entonces, la invitación, y aprovechemos estos micrófonos, es a eso, a que no solo la juventud, sino la gente, el público en general, en los colegios, se les inculque la necesidad de conocer lo nuestro, porque hay una parte tan importante que muchas de las cosas que suceden hoy es quizás también por falta de eso. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad nacional? ¿Cuál es nuestra identidad cultural? En eso yo he hecho mucho énfasis a partir del libro Folclor de Colombia, práctica de la identidad cultural. En ese momento, año 84, la palabra identidad cultural tal vez ni se conocía, las dos palabras. No sé, en el mercado nunca se veía que hubiera un libro que dijera que la identidad cultural. Entonces nos propusimos con Octavio precisamente a, primero que todo, antes de mostrar el tema X, qué somos, de dónde venimos, cuál es nuestro mestizaje, por qué somos así, por qué tenemos la música así, por qué tenemos los ritmos, por qué tenemos nuestra comida, por qué tenemos nuestro vestuario, todo por ese mestizaje, ¿no? Entonces conocerte a ti mismo, ¿no? Y lo que estás en sintonía, tu aldea, y serás universal. Entonces, en este momento, la invitación es eso, que a través de los medios de comunicación, en programas tan interesantes, tan importantes como el que están haciendo ustedes en tu emisora, pues eso, se invite al público en general a que tomen la novela nuevamente desde otro ángulo, que la valoren como obra literaria, que la valoren como un tratado del folclore nuestro, de eso, de la identidad natural, nacional y cultural que tanta falta nos hace. Lo que decía un momento atrás, sí, hemos sido permeados por influencias foráneas que nos van desdibujando lo que somos nosotros, y al punto de que no, pues lo nuestro no, eso es como vergonzoso, como que no es demostrar, todo lo contrario, los valores que tenemos los colombianos en la parte cultural es absolutamente gigantesca y valiosísima. Entonces esa que quede como la conclusión un poco y la invitación más, ¿no? estás en sintonía de La Voz de la Red Solidaria, un espacio de encuentro donde tu voz también cuenta. Bueno, pues ya nos quedan solamente 9 minutos, 10 minuticos para terminar el programa, Gladys y Jairo. Sí, señor. Y pues nos complace muchísimo definitivamente pues hacer esta clase de programas, poder estar nosotros haciendo historia, memoria, pero además haciendo la memoria, pero además que la gente también lo empiece a consumir de una forma consciente, sí, crítica, responsable y solidaria. Ese es el consumo crítico, responsable y literario que debemos estar haciendo nosotros. ¿Sí? Sí, señor. Y que pues definitivamente una de las propuestas nuestras y desde la misma emisora, La Voz de Mi Barrio 7,
Eso es un trabajo de empezar a cómo quitamos toda esa memoria y toda esa historia mal contada y poder establecer la otra mirada que definitivamente es lo que nos da raíces genuinas de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos afros, campesinos, y que nos deben enorgullecer pues en pleno. Entonces, ese es uno de los trabajos que estamos haciendo. Gracias, ¿verdad, Gladys, por estar pues, ayudándonos en este ejercicio? Pues el país y América Latina también te agradece por los escritos. Y ojalá después podamos también hablarlo de Gabriel García Márquez, claro que sí, de todos los otros libros que has venido ahí haciendo y que has, digamos, destapado un poco toda la musicalidad que existe en sus obras. Pues que definitivamente yo creo que ni muchos pensamos que solamente Gabriel García escuchaba música vallenata nomás, o no. Entonces, seguro que con esas investigaciones tuyas, pues nos vas a ir abriendo y nos vas despejando un poco ese mundo literario, también musical, que tanto necesitamos. Entonces, yo precisamente, una última, precisamente digamos, lo relevante de este libro de la música en María es la parte precisamente hoy que por lo menos afortunadamente con nuestra vicepresidenta la cultura afro está mirándose como de otra forma. Lo que tiene en el libro y la misma novela, lógicamente, en torno a la cultura negra, es de tal trascendencia, basándonos nomás en el origen del bambuco, que Isaac fue el que planteó, la tesis de él fue la que planteó el origen del bambuco. Ya vinieron otros investigadores, pero el que la hizo, la tesis de él es la primera que existió. El bambuco tiene origen africano, escrito bambú, con K final, venido de la Sierra Leona, de lo mismo la palabra bunde. Entonces, esa parte de la cultura negra, bien importante también hacerla o mostrarla porque es, digamos, como lo relevante de este libro y lo relevante pues de la cultura nuestra, ¿no? Afro. Y Gladys, me parece muy importante que ese bambuco que tú dices que viene del mundo africano, ¿cierto? Pues que te llegó aquí también al interior, ¿no? Aquí tenemos bambuco también, ¿no? Claro, es que el bambuco netamente, o por lo menos de una época hacia acá, la colonia hacia acá, pues es andino, el bambuco andino. Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, pues es andino el bambuco, pero su origen precisamente es lo que hay que hacer énfasis, ¿no? ¿Cuál fue su origen? Que fue negro. Claro, pero normalmente las personas que están en el interior, que estamos en el interior, creemos que el bambuco real es el del interior. Exactamente. Y desconocemos. Exacto. La misma negra Feliciana en la novela María, pues nombra en la palabra bambuc como un lugar. Y de ahí vino el nombre bambuc del África, bambuco. Se escribe como K final, pero de ahí se derivó el nombre bambuco, que llegó pues que lo nombra Isaac como su hipótesis o su teoría de que fue el origen. Él fue el primero que planteó ese origen. Muy importante esa parte. Nos complace muchísimo realmente ahí. Qué bueno, porque uno llega, empieza a aterrizar. Definitivamente uno no se cansará ni se sabrá pues toda la maravilla que tenemos alrededor de nuestro mundo. Ahí es cuando uno dice definitivamente el mundo originario, el mundo afro, cómo nos aportó, ¿no? Y cómo en este mundo racializado, jerárquico, como excluyente, pues imagínate haciendo semejante locura, ¿no? De descabezando los orígenes de nuestro mundo africano. Por eso ahí lo que tú decías de nuestra vicepresidenta, pues que lo que habla ahí de todo, en el programa pasado también estuvimos hablando un poco de la filosofía del vivir sabroso. Yo creo que hay que retomarla, hay que estudiarla, hay que incluirla también en nuestro hacer, en nuestro ver, en nuestro sentir, porque es toda una propuesta. Mira que está el bambuco ahí, inserto, implícito en todas nuestras raíces, y a veces creemos que eso es herencia exclusivamente blanca, ¿no? Sí, señor.
Entonces, Jairo, pues como para ir cerrando, pues por mi lado, darte un abrazo, Gladys, felicitarte por todos esos trabajos. Sé que uno sabe además que es de mucha dedicación. Hay veces no hay patrocinios frente al ejercicio de la escritura y entonces se subestima, no se menosprecia además y no se valora ese trabajo. Jairo también sabe perfectamente que se hacen trabajos arduos, donde uno se priva de la familia, pero también de los ingresos económicos, precisamente por sacar una obra adelante. Entonces, por mi lado, Gladys, te envío un abrazo, y por el lado de la emisora de mi barrio 7 y de la Red Social Solidaria, pues te agradecemos muchísimo por esta participación. Nos sentimos muy, pero muy orgullosos de haberte entrevistado. Muchas gracias. Gladys, un placer conocerla, un placer compartir de su conocimiento, conocer su trabajo, y es un trabajo que vale la pena que difundamos y que empecemos a trabajar dentro de nuestros contactos. Claro que sí. Este tipo de trabajos son los que valen la pena que en el país se conozcan para, como bien lo decíamos, seguir afianzando nuestra cultura, nuestra historia y todo esa gran riqueza cultural que tenemos en nuestro país. Entonces, sí, muchas gracias y espero volverme a encontrar con usted, ojalá para que hablemos. Con mucho gusto, acá en mi apartamento, con mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Entonces, y también Armando, lógicamente. Gracias. Gracias. Y a toda nuestra audiencia, a todos los que nos escucharon hoy a través de la voz de mi barrio 7.com, y pues los esperamos en nuestro próximo programa de la Red Solidaria. El próximo jueves a las 4 de la tarde, Jairo. El próximo jueves 21 no vamos a hacerlo a las 5, sino a las 4, porque hay un cambio ahí también de programación por lo de las festividades. Entonces, claro, hablamos con Maite y nos pidió el favor para hacerlo entonces el próximo jueves. Bueno, estaremos pendientes. Entonces, estaremos hablando también de los villancicos. Claro. Estaremos ahí. Claro. Bueno, entonces, un abrazo para todos y todas y nos veremos el próximo jueves 21 de diciembre. Y no te despidas todavía, espera, quédate para que nos saquemos una fotico, hacemos la despedida oficial del programa. Ya volvemos de nuevo, Gladys. Gracias por acompañarnos y no olviden que el próximo jueves volveremos a encontrarnos a las 5 de la tarde por la voz de mi barrio 7 para seguir contando historias. América nuestro sur, que la